Firma esto ahora. Deja el drama. Ella me quitó el aire mientras yo luchaba por respirar. Mis padres me dijeron, solo firma hija, así se calma. No sabían que la cámara de la unidad de cuidados intensivos lo grabó todo. Y el abogado de la abuela solo esperaba una prueba de su crueldad para activar la cláusula final. Estaba ahogándome en mis propios pulmones cuando mi hermana me arrancó la mascarilla de oxígeno de la cara. No fue un accidente. No fue un tropiezo torpe fruto de la preocupación. Fue un movimiento deliberado, rápido y cargado de una furia que heló la sangre en mis venas, incluso más que la falta de aire. Deja de fingir. Siseó Lorena, con sus uñas perfectamente manicuradas arañando mi mejilla mientras tiraba del plástico. Solo quieres lástima para que papá y mamá no firmen los papeles. El aire desapareció. Mi pecho colapsó hacia adentro como una lata de refresco aplastada bajo una bota pesada. Mis manos, débiles por 3 días de sedación intermitente, volaron hacia mi garganta, buscando un alivio que no llegaba. Mi visión comenzó a llenarse de manchas negras, como moscas danzando sobre una fruta podrida, y mi garganta emitía sonidos que no reconocía como humanos, eran jadeos desesperados, animales, que resonaban contra las paredes estériles de la unidad de cuidados intensivos. Mis padres, Ignacio y Beatriz, estaban de pie a menos de 1 metro de distancia. Y no hicieron nada. Mi madre cruzó los brazos sobre su pecho, sosteniendo su bolso de diseñador, una imitación que Lorena le había traído de la capital, como si fuera un escudo. Mi padre miró su reloj, un gesto nervioso que había perfeccionado a lo largo de 30 años de evitar conflictos. Extendí mi mano hacia ellos, con los dedos temblando, rogando sin palabras. Ayúdenme, por favor. Soy su hija también. Me estoy muriendo. Lorena rodó los ojos, bufando con esa impaciencia que solía reservar para cuando el mesero tardaba demasiado con su latte de soya. Mírala, mamá, está bien, dijo Lorena, agitando la mascarilla de oxígeno frente a mí como si fuera un juguete prohibido. Es tan dramática como siempre. Si realmente se estuviera muriendo, no tendría fuerzas para agarrar las sábanas así. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que desmoronaría todo lo que creían saber sobre el control que tenían sobre mi vida, era que alguien estaba observando. Y 2 días después, en la lectura del testamento de la abuela Pilar, esa observación destruiría su mundo entero. ¿Alguna vez has sido invisible para las personas que se suponía debían amarte más que a nadie? Mi nombre es Marisol. Tengo 33 años y soy la gerente técnica de la Hacienda La Esperanza, una de las últimas fincas productoras de vainilla tradicional en Papantla, Veracruz. He construido una vida basada en el trabajo duro, en las manos manchadas de tierra y en la paciencia infinita que requiere Orquídea de la Vainilla. Gestiono las exportaciones a Europa, superviso a 40 trabajadores y manejo mi enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una disciplina militar. Ninguno de mi familia sabe nada de esto, porque ninguno de ellos se ha molestado nunca en preguntar. Crecí como la hija invisible, la mula de carga, en una familia que solo tenía ojos para mi hermana menor. Desde que yo tenía 8 años y Lorena 3, aprendí que mi papel en esta vida era ser fuerte, autosuficiente y, sobre todo, silenciosa. Lorena era delicada. Lorena necesitaba atención extra. Lorena requería protección de un mundo que podría magullar sus preciosos sentimientos. Yo, en cambio, estaba hecha para aguantar. Pero ese día en el hospital, el límite de lo que podía aguantar se rompió. El pitido del monitor cardíaco comenzó a acelerarse, un bip 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 frenético que llenaba la habitación. Sentía que mis pulmones eran de concreto. La hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, empezaba a nublar mi pensamiento, pero podía escuchar claramente la voz de mi hermana. «Tienes que firmar esto ahora, Marisol», dijo, golpeando un documento legal contra la mesita de comida. El grupo hotelero no va a esperar eternamente. Ofrecen 18 millones de pesos. 18 millones. ¿Entiendes lo que eso significa? Traté de negar con la cabeza. Traté de decir, no, pero solo salió un silbido agónico. La Hacienda La Esperanza no era solo tierra. Era el legado de la abuela Pilar.
Era el lugar donde ella me había enseñado a polinizar las flores a mano, una por una, bajo el sol abrasador de mayo. Venderla para convertirla en un resort turístico genérico era escupir sobre su tumba. Firma, maldita sea, gritó Lorena. Su rostro, normalmente perfecto y listo para Instagram, estaba contorsionado por una desesperación fea y sudorosa. Fue entonces cuando miré a mi madre. Beatriz me devolvió la mirada y, con un suspiro de cansancio, dijo las palabras que terminaron de romper mi corazón. Ay, Marisol, por favor, firma de una vez para que tu hermana se calme. Ya sabes cómo se pone cuando se estresa. Hazlo por la familia. Hazlo por la familia. Esa frase había sido la cadena alrededor de mi cuello durante 3 décadas. Hazlo por la familia, trabaja horas extras en el campo mientras Lorena va a clases de ballet. Hazlo por la familia, renuncia a tu beca universitaria en la capital para quedarte a cuidar la contabilidad de la finca. Hazlo por la familia, usa tus ahorros para pagar la fianza de Lorena cuando chocó el coche estando ebria. Pero esta vez, mientras el mundo se oscurecía en los bordes, algo dentro de mí se reveló. No era solo instinto de supervivencia, era ira. Una ira fría, clara y absoluta. Lorena acercó el bolígrafo a mi mano inerte. No voy a dejar que arruines mi futuro solo porque eres una envidiosa amargada que prefiere vivir entre el polvo y los insectos, dijo ella cerca de mi oído. Si no firmas, juro que haré que te declaren mentalmente incompetente. Tengo amigos médicos que me deben favores. El monitor cardíaco gritó una alarma continua. Una línea roja plana parpadeaba en la pantalla. Mi hermana no se movió para ayudarme. Mi madre se tapó la boca, no por horror, sino por incomodidad. Mi padre dio un paso atrás, como si mi muerte fuera algo contagioso. En ese momento exacto, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No eran amigos de Lorena. Era el doctor Serrano, el jefe de cuidados intensivos, un hombre de 60 años con el que yo había discutido muchas veces sobre mis tratamientos, pero que respetaba profundamente. Detrás de él venían 2 enfermeros corpulentos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, bramó Serrano. Su voz retumbó con una autoridad que hizo que mi padre saltara. El doctor no esperó respuesta. Empujó a Lorena con una fuerza que la hizo tambalearse contra la pared y, en un movimiento fluido, volvió a colocar la mascarilla sobre mi rostro, ajustando el flujo de oxígeno al máximo. El aire frío inundó mis pulmones. Fue como beber agua helada después de cruzar un desierto. Tosí, una tos violenta y dolorosa que sacudió todo mi cuerpo, pero estaba respirando. Estaba viva. Lorena, recuperando su compostura, se alisó el vestido. Doctor, qué bueno que llega, dijo con esa voz dulce y falsa que usaba para sus vídeos en vivo. Mi hermana tuvo un ataque de pánico. Se quitó la máscara a ella misma. Estábamos tratando de calmarla, pero ya sabe cómo es. Serrano se giró lentamente hacia ella. Sus ojos detrás de las gafas de montura metálica no mostraban ni una pizca de credulidad. Salgan, dijo él. Fue un susurro, pero sonó como un disparo. Oiga, no puede hablarnos así, intervino mi padre, tratando de recuperar su dignidad perdida. Somos su familia. Estamos discutiendo asuntos privados sobre el cuidado de su salud y sus bienes. He dicho que salgan, repitió Serrano, esta vez alzando la voz. Y no se atrevan a volver a poner un pie en este hospital. He llamado a seguridad. Si no se van en 2 minutos, los sacarán esposados. Lorena abrió la boca para protestar, para lanzar su habitual, usted no sabe quién soy yo, pero algo en la cara del doctor la detuvo. Había un asco visceral en su expresión. Vámonos, mamá, dijo Lorena, agarrando su bolso. De todas formas, aquí huele a desinfectante barato. Volveremos mañana con el notario, Marisol. Y más te vale estar lista. Se dieron la vuelta y salieron, dejándome allí, temblando, viva, pero completamente sola. O eso creía yo. Porque cuando la puerta se cerró, el doctor Serrano se sentó al borde de mi cama.
No revisó mis signos vitales inmediatamente. Me miró a los ojos con una seriedad que me asustó. Marisol, dijo. Tu abuela Pilar me dijo que este día llegaría. Sinceramente, esperaba que se equivocara. Pero esa mujer nunca se equivocaba. Me quedé mirándolo, confundida, con el pecho aún doliendo con cada inhalación. ¿De qué está hablando? Susurré a través del plástico. Hablo de que hay una razón por la que estás en esta habitación específica, la habitación 304, respondió él, señalando discretamente hacia una esquina del techo, justo encima del televisor. Y hablo de que el abogado Fausto viene en camino. No vas a firmar nada mañana, Marisol. Mañana es el día en que todo cambia. Para entender por qué mi propia hermana sería capaz de verme asfixiar sin mover un dedo, y por qué mis padres lo permitirían, tienes que entender cómo funciona la podredumbre en mi familia. No empezó ese día en el hospital. La crueldad es como el moho en las vainas de vainilla, empieza pequeña, casi invisible, y si no la cortas a tiempo, se extiende hasta arruinar toda la cosecha. Recuerdo el día exacto en que me di cuenta de que yo era desechable. Tenía 12 años. Lorena tenía 7. Era el día de mi graduación de la primaria y yo había ganado el premio a la excelencia académica. Estaba en el escenario, buscando desesperadamente a mis padres entre el mar de cabezas. No estaban. Llegué a casa 2 horas después, con mi diploma arrugado en la mochila y los ojos rojos de llorar en el autobús. Los encontré en la sala. Había un pastel enorme sobre la mesa, globos rosas y regalos envueltos en papel brillante. Mi corazón dio un salto. Si se acordaron, pensé. Me hicieron una fiesta sorpresa. ¡Sorpresa!, gritó mi madre cuando entré. Pero no me miraba a mí. Miraba detrás de mí, donde Lorena entraba corriendo con su tutú de ballet. Lorena hizo su primer pie perfecto hoy, exclamó mi padre, levantándola en brazos. Esa es mi princesa. Vamos a celebrar. Me quedé parada en la puerta, invisible. Nadie preguntó por mi graduación. Nadie vio mi medalla. Comieron pastel celebrando un paso de baile de una niña de 7 años, mientras yo me iba a mi cuarto a estudiar matemáticas, aprendiendo la lección más importante de mi vida: el esfuerzo de Marisol no cuenta. El capricho de Lorena es ley. Ese patrón se repitió durante 20 años. Hace una semana, 7 días antes del incidente en el hospital, ocurrió algo que debería haber sido mi señal de alerta definitiva. Estábamos en plena temporada de polinización. Para los que no lo sepan, la vainilla es una orquídea caprichosa. Cada flor se abre solo una vez al año, durante unas pocas horas por la mañana. Si no la polinizas a mano en ese breve lapso de tiempo, la flor muere y no hay fruto. No hay cosecha. No hay dinero. Yo llevaba 15 días levantándome a las 4 de la madrugada. Mis manos estaban llenas de pequeños cortes por las lianas, mis uñas tenían tierra incrustada que ningún cepillo podía sacar, y mis pulmones ardían por la humedad del invernadero. Esa mañana, entré a la oficina de la Hacienda para revisar las cuentas. Necesitábamos 50.000 pesos para reparar el sistema de riego del sector norte. Si no lo arreglábamos, perderíamos el 30% de la producción. Abrí la banca en línea y sentí un frío en el estómago. La cuenta operativa estaba casi vacía. Faltaban 80.000 pesos. Revisé el historial de transacciones. Retiro en cajero automático, Polanco, Ciudad de México. Compra en boutique de lujo, Santa Fe. Restaurante Puyol. Mis manos temblaron de rabia. Sabía quién tenía la tarjeta corporativa adicional, para emergencias. Salí de la oficina y encontré a mis padres en el porche, tomando café y disfrutando de la vista de los campos que yo mantenía vivos. Lorena vació la cuenta, dije, tirando el estado de cuenta sobre la mesa. Se gastó el dinero del sistema de riego en ropa y cenas. No podemos pagar a los jornaleros esta semana. Mi padre, Ignacio, ni siquiera dejó su taza. Miró el papel con desinterés y se encogió de hombros. Ay, Marisol,
no exageres, dijo. Tu hermana llamó ayer. Tiene una audición muy importante para un programa de televisión. Necesita verse bien. Es una inversión. ¿Una inversión? Grité, sintiendo que mi pecho se apretaba. Papá, robó dinero de la empresa. Es un delito. Y sin el riego, las plantas se van a secar. ¿De qué vamos a vivir si no hay cosecha? Mi madre, Beatriz, me miró con esa expresión de decepción que reservaba exclusivamente para mí. Eres tan materialista, Marisol. Siempre pensando en el dinero. Tu hermana está persiguiendo sus sueños. Deberías apoyarla en lugar de ser tan envidiosa. Además, tú siempre resuelves todo. Vende algunas de tus cosas, o pide un préstamo a tu nombre. No molestes a tu hermana con estas pequeñeces, está muy estresada. Envidiosa. Esa era su palabra favorita. Como si yo tuviera envidia de una mujer de 28 años que no sabía freír un huevo y que vivía de las apariencias. Pero la verdad era mucho más oscura. Lorena no estaba persiguiendo sueños. Lorena estaba huyendo de pesadillas. 3 días después de esa discusión, escuché una conversación telefónica que no debía haber oído. Lorena había vuelto a casa de visita, conduciendo un auto de lujo alquilado. Estaba en el jardín, fumando a escondidas, sabía que el humo me provocaba ataques de asma, pero no le importaba. Yo estaba podando unos arbustos cerca de la ventana abierta. Por favor, dame una semana más. Decía Lorena al teléfono. Su voz no tenía la arrogancia habitual, sonaba aterrorizada. Te juro que tengo el dinero. Mi abuela se murió, ¿entiendes? Se murió. La herencia está por salir. Hubo una pausa. Quienquiera que estuviera al otro lado de la línea le estaba gritando. No, no toques mi cara. Sollozó ella. Lo juro. Son terrenos muy caros. Voy a vender la hacienda. Sí, sí, mi hermana es una estúpida, ella firmará lo que sea. Yo manejo a mis padres. Solo necesito unos días. 4 millones de pesos. Sí, te pagaré los 4 millones. Me quedé helada, con las tijeras de podar en la mano. 4 millones de pesos. Lorena no solo había gastado dinero en ropa. Se había metido en algo peligroso. Juego, estafas piramidales, prestamistas ilegales, no lo sabía con certeza, pero sabía que estaba desesperada. Y la desesperación convierte a las personas egoístas en monstruos. Esa noche, el estrés y el humo de sus cigarros desencadenaron mi crisis. Empecé a toser y no pude parar. Mis bronquios se cerraron como puños apretados. Caí al suelo de la cocina, tratando de alcanzar mi inhalador. Lorena entró a la cocina por un vaso de agua. Me vio en el suelo, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Sabes qué hizo? Terminó de llenar su vaso. Me miró con una frialdad calculadora. Si te mueres, murmuró, casi para sí misma, yo soy la única heredera. Sería todo mucho más fácil. No llamó a la ambulancia. Fue una de las empleadas domésticas, doña Rosa, quien me encontró 10 minutos después y gritó pidiendo ayuda. Cuando llegué al hospital, mis padres ya estaban allí, consolando a Lorena, quien lloraba lágrimas de cocodrilo diciendo que estaba tan asustada por mí. Nadie me creería si les contara lo que dijo en la cocina. Pensarían que era el delirio de una mujer enferma y celosa. Así que me callé. Me callé y dejé que me conectaran a las máquinas. Me callé y esperé. Pero la abuela Pilar, incluso desde la tumba, no se había callado. La abuela Pilar había sido la matriarca de la familia, una mujer de hierro que fundó la hacienda hace 50 años. Ella me había criado prácticamente sola mientras mis padres viajaban con Lorena a concursos de belleza infantil. 2 meses antes de morir, la abuela me llamó a su habitación. Estaba débil, el cáncer se la estaba llevando, pero sus ojos negros brillaban con una inteligencia feroz. Marisol, me dijo, apretando mi mano con sus dedos huesudos.
Veo lo que pasa en esta casa. Veo cómo te tratan. Y veo en qué se ha convertido tu hermana. No es culpa de ella, abuela, intenté defenderla, por costumbre. Es solo que... Silencio. Me cortó. No la disculpes. La maldad se elige, hija. Y la estupidez de tus padres también se elige. He tomado medidas. He hablado con el doctor Serrano y con el licenciado Fausto. ¿Medidas? ¿Qué medidas? Un seguro, sonrió ella, una sonrisa enigmática. Un seguro contra la ingratitud. Escúchame bien, cuando yo no esté, las cosas se pondrán feas. Lorena vendrá por todo. Querrá vender mi tierra para pagar sus vicios. Te presionarán. Te harán sentir que no vales nada. Me acarició la mejilla. Pero tú eres la guardiana de la esperanza. Y yo no voy a dejar que los lobos se coman a mi cordero. Cuando llegue el momento oscuro, cuando sientas que no puedes respirar, confía en Fausto. Confía en Serrano. Y sobre todo, mantén la cabeza fría. En ese momento no entendí. Pensé que eran divagaciones de una anciana moribunda. Pero ahora, acostada en la cama de la UCI, con el doctor Serrano diciéndome que no firmara nada, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La habitación 304. La cámara de seguridad discreta en la esquina. La insistencia del doctor en proteger mi privacidad. La abuela Pilar había convertido mi lecho de muerte potencial en una sala de tribunal. Y mi hermana acababa de confesar su crimen frente al juez invisible. La noche siguiente al incidente de la mascarilla fue la más larga de mi vida. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lorena contorsionada por la rabia y sentía la asfixia de nuevo. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no sentía miedo. Sentía la calma tensa que precede a un huracán. A las 10 de la noche, cuando el hospital estaba en silencio, la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Entró el licenciado Fausto. Era un hombre bajo, calvo, que siempre olía a tabaco de pipa y menta. Llevaba un maletín de cuero desgastado que parecía tan antiguo como él. Buenas noches, Marisol, dijo en voz baja, arrastrando una silla junto a mi cama. Licenciado, respondí. Mi voz aún era rasposa. ¿Es verdad lo que dijo el doctor? Fausto asintió solemnemente. Abrió su maletín y sacó una tableta electrónica. Tu abuela era una mujer muy sabia, Marisol. Ella sabía que Lorena tenía deudas enormes. Sabía que tu hermana había falsificado firmas en el pasado. Y sabía que tus padres eran incapaces de protegerte. ¿Qué es eso? Pregunté, señalando la tableta. Esto, dijo Fausto, tocando la pantalla, es la póliza de seguro de la que hablaba Pilar. El vídeo comenzó a reproducirse. Era en blanco y negro, pero la calidad era cristalina. Ahí estaba yo, luchando por aire. Ahí estaba Lorena, arrancando la mascarilla. Ahí estaban mis padres, mirando hacia otro lado. El audio era lo peor. Se escuchaba cada palabra, cada insulto, cada jadeo. Deja de fingir. ¿Solo quieres lástima? Firma de una vez. Verlo desde fuera me provocó náuseas. No era solo crueldad, era desprecio. Me trataban como a un animal molesto que se negaba a morir convenientemente. Esto es un delito, Marisol, dijo Fausto. Intento de homicidio. Abuso de persona vulnerable. Coacción. Con esto podría meter a tu hermana en la cárcel durante 10 años. Miré la pantalla, paralizada. ¿Cárcel? ¿Ver a mi hermana pequeña tras las rejas? A pesar de todo, una parte estúpida de mí se resistía. No quiero ir a la policía, dije bajito. No quiero que el apellido de la abuela salga en los periódicos en la sección policial. Eso la mataría de nuevo. Fausto sonrió levemente, como si esperara esa respuesta. Tu abuela sabía que dirías eso.
Tienes el corazón demasiado grande para tu propio bien. Por eso, ella diseñó un castigo diferente. Uno que no requiere policías, pero que dolerá mucho más a personas como tu hermana y tus padres. ¿Qué castigo? Mañana es la lectura del testamento. Legalmente, deben pasar 45 días tras la muerte, pero he acelerado el trámite debido a las circunstancias excepcionales de tu salud. Fausto guardó la tableta y me miró fijamente. Necesito que hagas algo muy difícil mañana, Marisol. Necesito que vayas a mi oficina. Necesito que dejes que ellos crean que han ganado. Deja que Lorena piense que vas a firmar la venta. Deja que tus padres crean que te has rendido. ¿Por qué? Porque la caída es mucho más dolorosa cuando crees que estás volando, dijo Fausto con una frialdad que me recordó a la abuela. Mañana, en esa oficina, activaremos la cláusula 13. Y créeme, Marisol, después de mañana, nadie volverá a quitarte el aire. La oficina del licenciado Fausto estaba en el centro de Papantla, en un edificio colonial con techos altos y ventiladores que giraban perezosamente. Olía a cera para muebles y a papeles viejos. Llegué en una silla de ruedas, empujada por el doctor Serrano, quien insistió en acompañarme, por razones médicas, aunque yo sabía que iba como testigo moral. Llevaba una pequeña botella de oxígeno portátil conectada a mi nariz. Mi familia ya estaba allí. Lorena estaba sentada en la cabecera de la mesa, moviendo la pierna nerviosamente. Llevaba gafas de sol oscuras, aunque estábamos en el interior. Su teléfono estaba sobre la mesa, vibrando cada 30 segundos. BZZZT, BZZZT. Cada vez que sonaba, ella daba un respingo. Los prestamistas se estaban impacientando. Al verme entrar, mi madre se levantó con una sonrisa tensa. «Ay, hija, qué bueno que pudiste venir. ¿Estás mejor? Nos tenías muy preocupados. Lorena estaba rezando por ti anoche». Lorena ni siquiera me miró. Seguía mirando su teléfono. «Empecemos de una vez», dijo mi hermana. «Tengo una reunión en la Ciudad de México a las 5 de la tarde. No tengo tiempo para ceremonias». «Por supuesto», dijo Fausto, sentándose detrás de su enorme escritorio de caoba. Se ajustó las gafas y abrió una carpeta de cuero gruesa. «Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de doña Pilar Valdés». El ambiente era espeso, cargado de una tensión eléctrica. Mi padre se aflojó la corbata. Mi madre jugaba con su collar de perlas. Fausto comenzó a leer con voz monótona. Yo, Pilar Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales, bla, bla, bla. Los párrafos legales pasaban lentos. Luego llegaron los bienes menores. A mi nuera Beatriz, le dejo mi colección de joyas antiguas, con la esperanza de que aprenda que el valor de una mujer no está en lo que cuelga de su cuello, sino en lo que guarda en su cabeza. Mi madre frunció el ceño ante el comentario, pero agarró la caja de joyas que Fausto le deslizó. A mi hijo Ignacio, le dejo mi reloj de bolsillo y mis acciones en el club de golf, ya que parece ser el único lugar donde se siente un hombre importante. Mi padre se puso rojo, pero no dijo nada. Y ahora, dijo Fausto, cerrando esa página y mirando a Lorena, pasamos al grueso del patrimonio. La Hacienda La Esperanza, sus tierras, la marca comercial de vainilla, y las cuentas bancarias asociadas, con un valor total estimado de 30 millones de pesos. Lorena dejó de mover la pierna. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos brillaban con codicia pura. 30 millones. Eso pagaría su deuda de 4 millones y le dejaría suficiente para vivir como una reina durante años. La propiedad se dividirá, empezó Fausto. 50 y 50, ¿verdad? Interrumpió Lorena. Eso es lo que dice la ley. Marisol y yo somos coherederas. Ya tengo al notario listo para que Marisol me ceda su parte. Ella no quiere la responsabilidad de la finca, está muy enferma. ¿Verdad, hermana? Me miró con una amenaza velada en los ojos. Firma o te mueres. Fausto levantó una mano para pedir silencio.
La abuela Pilar estableció una división inicial de partes iguales, sí. Pero, Fausto hizo una pausa dramática, dejando que la palabra flotara en el aire, hay un anexo. Un codicilo final que se redactó 2 semanas antes de su muerte. ¿Qué anexo?, preguntó mi padre. Se llama la cláusula de dignidad familiar, dijo Fausto. Su voz se endureció. Establece que la herencia es un privilegio, no un derecho. Y que cualquier heredero que demuestre, mediante pruebas irrefutables, haber actuado con malicia, crueldad o negligencia grave hacia otro miembro de la familia con el fin de obtener beneficio económico, será desheredado automáticamente y de forma irrevocable. Lorena soltó una risa nerviosa. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos una familia unida. Nos adoramos. Fausto no respondió. Simplemente giró su computadora portátil hacia ellos y presionó una tecla. El vídeo de la habitación 304 llenó la pantalla. El silencio que siguió a la reproducción del vídeo fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle. Solo el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de mi madre. En la pantalla, la imagen de Lorena congelada, con la mano arrancando mi mascarilla, era una acusación que ninguna palabra podía suavizar. Lorena estaba pálida. No blanca, sino gris, como la ceniza de un cigarro. Eso está manipulado, tartamudeó, pero su voz no tenía fuerza. Es un montaje digital. Hoy en día hacen esas cosas con inteligencia artificial. Yo nunca haría eso. Amo a mi hermana. Ahórrate las mentiras, Lorena, intervino el doctor Serrano desde la esquina. Yo estaba allí. Yo vi cómo tiraste la máscara. Yo escuché cómo le gritabas que firmara. Y este vídeo tiene marca de agua digital forense. Es admisible en cualquier tribunal penal de México. Fausto cerró la computadora de golpe. El sonido fue como un martillazo. En virtud de la evidencia presentada, anunció el abogado, y cumpliendo con la voluntad expresa de doña Pilar Valdés, se aplica la cláusula 13. Miró a Lorena directamente a los ojos. Lorena Valdés, quedas excluida de la herencia. No recibirás la tierra. No recibirás el dinero. No recibirás ni un solo centavo de la fortuna de tu abuela. Lorena se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. No pueden hacerme esto. Gritó, su máscara de chica rica cayendo completamente. Necesito ese dinero. Lo necesito hoy. Si no pago me van a matar. Me van a matar, mamá, haz algo. Se giró hacia nuestros padres, agarrando el brazo de mi madre con desesperación. Mamá, diles que es mentira. Diles que Marisol estaba fingiendo. Pero mi madre estaba mirando la pantalla negra de la computadora, luego me miró a mí. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Miedo de verse reflejada en la crueldad de su hija favorita. Ignacio, Beatriz, continuó Fausto implacable. Debido a su presencia en el vídeo y su inacción mientras su hija mayor era agredida, la abuela también ha revocado su derecho a administrar cualquier bien de la familia. Se les permite el usufructo vitalicio de la casa de huéspedes en la parte trasera de la finca, pero no recibirán ninguna asignación monetaria directa. Dependerán enteramente de la buena voluntad de la única heredera universal. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Marisol. La invisible. La mula de carga. La enferma. Ahora, la dueña de todo. Lorena corrió hacia mí. Se arrojó al suelo, agarrando mis rodillas, manchando mis pantalones con sus lágrimas y su maquillaje corrido. Marisol, hermanita, por favor, sollozó. Tienes que ayudarme. Son 4 millones de pesos. Son gente mala. Dijeron que si no pago hoy me van a cortar la cara. Dijeron que van a publicar mis fotos privadas. Soy tu hermana. Tenemos la misma sangre. Mi padre también se acercó, con las manos juntas en un gesto de súplica. Hija, por el amor de Dios. Tu hermana cometió un error,
estaba estresada. Pero no puedes dejarla así. La matarán. Vende una parte de la finca. Solo una pequeña parte. Tienes 30 millones, ¿qué son 4 millones para ti? Miré sus caras. Las caras que había buscado en mi graduación. Las caras que había buscado cuando estaba enferma. Las caras que me miraron ahogarme y me dijeron, no seas dramática. Me quité la cánula de oxígeno de la nariz. Respiré hondo, por mí misma. Tienen razón, dije. Mi voz era clara y firme. Tenemos la misma sangre. Lorena levantó la cara, esperanzada. Pero la sangre no te da derecho a chuparme la vida, continué. ¿Sabes, Lorena? Cuando me arrancaste la máscara, no estabas estresada. Estabas impaciente. Querías que me muriera rápido para cobrar. No. No. Gimió ella. Voy a hacer una cosa, dije, mirando a Fausto. Licenciado, pague la deuda de 4 millones a los prestamistas de Lorena. Gracias. Gracias, Marisol. Gritó Lorena, tratando de besar mi mano. Me aparté bruscamente. No he terminado. Paga la deuda para que no la maten, porque no quiero cargar con su muerte en mi conciencia. Pero esa cantidad se considerará un préstamo personal. Lorena, vas a firmar un pagaré hoy mismo. Trabajarás en la hacienda, en el campo, polinizando vainilla, ganando el salario mínimo, hasta que me devuelvas cada centavo. Con intereses. Lorena me miró con horror. ¿Trabajar? ¿En el campo? Con la tierra. Pero soy una influencer. Mis manos. Tus manos ahora son mías, dije. Y si no te gusta, puedes irte con tus amigos prestamistas y ver si ellos son más amables. Luego miré a mis padres. ¿Y ustedes? Pueden vivir en la casa de atrás. Tendrán comida y techo. Pero se acabaron los viajes, los clubes y las tarjetas de crédito. Si quieren lujos, pídanselos a su hija favorita. Ah, es cierto, ella gana el salario mínimo ahora. Giré mi silla de ruedas hacia la salida. El doctor Serrano sonreía de oreja a oreja mientras me abría la puerta. Marisol, no puedes hacernos esto, gritó mi madre. Somos tu familia. Detuve la silla en el umbral y miré hacia atrás por última vez. No, mamá. Ustedes eran mis parientes. Mi familia era la abuela Pilar. Y ella ya no está. Salí a la calle. El sol de Veracruz golpeó mi cara, cálido y brillante. Esa tarde, regresé a la hacienda. Fui al campo de orquídeas. El olor dulce y fermentado de la vainilla llenaba el aire. Me senté en un banco de madera que la abuela solía usar. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lorena, probablemente insultándome o rogándome. Lo borré sin leerlo y bloqueé el número. Respiré. Inhalé profundamente, sintiendo como el aire llenaba cada rincón de mis pulmones. Dolía un poco, sí, pero era un dolor limpio. Era el dolor de sanar. Por primera vez en 33 años, no me sentía invisible. Me sentía invencible. La abuela tenía razón. La justicia tarda, pero cuando llega, tiene el sabor dulce de la vainilla y la fuerza de un huracán. Y yo, Marisol Valdés, finalmente podía respirar.